¿Has oído hablar de acuerdos que cambian vidas en un abrir y cerrar de ojos? Esos que prometen riqueza, poder o felicidad a cambio de algo que muchos ni siquiera se detienen a reflexionar. Pues bien, esta historia es diferente a todas las demás. Imagina a un pobre agricultor, viviendo bajo la sombra de una higuera seca, enfrentando el hambre y la miseria día tras día. Ahora, imagina que él, un hombre sencillo, decide negociar con el mismo diablo. ¿Qué podría salir mal, verdad? O quizás, ¿qué podría salir bien? Pero espera, porque esto no es todo. Esta no es una historia común de un hombre que sucumbió a la tentación. Joaquín, el protagonista, era astuto. Tan astuto que engañó al propio diablo varias veces, y su viaje estuvo lleno de giros inesperados, encuentros divinos y trampas tan ingeniosas que cualquiera podría dudar. Descubrirás cómo el deseo de riquezas puede convertir a alguien en una leyenda, y cómo la astucia puede desafiar incluso a las fuerzas más oscuras. Ahora, antes de continuar, detente y piensa, ¿qué harías si pudieras cambiar tu vida con un solo acuerdo? Y, más importante aún, ¿estarías preparado para enfrentar las consecuencias? Esta historia, llena de intrigas, ironías y profundas lecciones, te atrapará de principio a fin. Prepárate para sumergirte en una de las historias más sorprendentes que hayas escuchado. La vida de Joaquín, el agricultor, no era fácil. Vivía en una vieja cabaña, rodeada por una tierra seca y una única higuera que se empeñaba en sobrevivir. Cada amanecer, el hombre enfrentaba el mismo dilema: ¿cómo transformar esa tierra estéril en sustento? En medio de su angustia, las historias de pactos oscuros siempre rondaban las conversaciones del pueblo, y, en esa noche estrellada, mientras miraba la higuera, algo lo desafió a buscar más. ¿Quién no se ha preguntado hasta dónde llegaría por la felicidad? Pues bien, Joaquín lo descubriría. Fue allí, bajo la sombra de la higuera, donde su destino dio un giro inesperado. Un hombre extraño, de mirada astuta y voz aterciopelada, apareció de la nada. Sabía de cada sufrimiento de Joaquín, conocía las historias de hambre que la tierra no le contaba a nadie. Y entonces, hizo la propuesta. 10 años de riqueza y alegría a cambio de su alma. Joaquín dudó, claro. Pero, ¿y si era su única oportunidad de cambiar? ¿Qué harías tú si tuvieras esa elección en tus manos? Aceptó, y un rastro de humo selló el acuerdo. Al día siguiente, la vida de Joaquín cambió como por arte de magia. Al cavar cerca de la higuera, encontró oro. Oro de verdad. Imagina lo que sintió, del desespero al éxtasis en segundos. Fue la primera vez que rió en años, mientras pensaba en las historias de riqueza que finalmente se harían realidad. Lo que no sabía era que el precio de esa transformación se cobraría, y no con oro, sino con algo mucho más valioso. Y así comenzó la travesía que transformaría para siempre la figura de Joaquín. La transformación fue instantánea. Joaquín, antes un hombre de rostro cansado y ropa remendada, ahora desfilaba como alguien que había nacido para el lujo. El oro encontrado parecía infinito, y no perdió tiempo en cambiar su humilde cabaña por una mansión en el centro del pueblo. Era como vivir una de esas historias que se cuentan alrededor del fuego, solo que esta vez, él era el protagonista. Sin embargo, la pregunta que nadie se atrevía a hacer era, ¿cuánto tiempo duraría esa felicidad? Con el oro en sus manos, Joaquín decidió explorar el mundo que hasta entonces solo conocía de oídas. Viajó a grandes ciudades, compró ropa elegante y se deleitó con banquetes que harían envidiar a los reyes. Pero había un detalle curioso: incluso rodeado de todo lo que el dinero podía comprar, nunca se desprendió de la higuera. Siempre volvía a ese pedazo de tierra, como si algo lo llamara de regreso. Curioso, ¿no? El lugar donde comenzó su historia de riqueza seguía atándolo. Pero la vida de excesos tiene su precio, y Joaquín comenzó a darse cuenta de ello. Sentía que, cuanto más disfrutaba, más rápido parecía pasar el tiempo. 10 años pueden sonar como una eternidad cuando se vive en la pobreza, pero en la riqueza, cada día parecía evaporarse. Aún así, ignoraba las señales. Al fin y al cabo, ¿quién se preocuparía por el futuro cuando el presente parecía tan perfecto? La riqueza, aprendería, es un regalo que puede transformarse en trampa cuando se olvida lo que está en juego. En una tranquila tarde, mientras Joaquín descansaba en su imponente mecedora, 2 viajeros llegaron a su propiedad. Estaban andrajosos, exhaustos y hambrientos.
Le pidieron un pedazo de pan, tal vez un sorbo de agua, y a pesar de la fortuna que poseía, Joaquín vaciló. Pero algo en la mirada de ellos lo conmovió. Sabía cómo era vivir con el vacío en el estómago y el frío en los huesos. En un raro momento de generosidad, decidió abrir las puertas y ofrecer lo que tenía. Un gesto pequeño, pero que cambiaría por completo el rumbo de su historia. Los viajeros eran, en realidad, Jesús y San Pedro, disfrazados para poner a prueba el corazón del granjero. Tras la comida y el descanso, revelaron sus verdaderas identidades, dejando a Joaquín atónito. Como recompensa por su bondad, le concedieron 3 deseos. Imagínalo. 3 oportunidades para moldear el mundo a su favor. Joaquín, aunque sorprendido, no tardó en comprender el valor de esa oportunidad. Había sido puesto a prueba, y su acto de bondad lo había liberado, al menos por ahora, de pagar el precio de su oscuro pacto. Pero hay algo intrigante sobre los deseos: llevan consigo poder, pero también responsabilidad. Joaquín no quería desperdiciar ninguno de ellos. Cada elección debía ser estratégica, algo que pudiera protegerlo no solo del diablo, sino también de los giros inesperados que la vida suele traer. Y fue allí, sentado a la sombra de la vieja higuera, donde comenzó a planear cómo usar sus deseos para cambiar el juego a su favor. Poco sabía él que su astucia lo llevaría a un destino aún más impredecible. Cuando el diablo regresó para cobrar lo que le correspondía, Joaquín estaba preparado. Tenía un plan audaz, tan ingenioso como inesperado. Usando el primer deseo concedido por los viajeros divinos, encantó su silla favorita. Quien se sentara en ella quedaría atrapado hasta que él permitiera su salida. Como había previsto, el diablo, lleno de confianza, aceptó la invitación para descansar, sin sospechar la trampa. Tan pronto como se sentó, se dio cuenta de que no podía moverse. Joaquín sonrió. «Ah, mi amigo, parece que las cosas han cambiado de lado». La situación se convirtió en una verdadera negociación. El diablo, atrapado y furioso, ofreció años extra de riqueza a cambio de su libertad. Joaquín, astuto, sabía que tenía el control de la situación y no se apresuró en aceptar. Hizo sudar al diablo, metafóricamente hablando, antes de finalmente llegar a un acuerdo. Ahora, el pacto le otorgaría más tiempo para disfrutar de su fortuna, pero también le recordaba que el peligro nunca estaba lejos. Es curioso cómo incluso las historias más oscuras pueden tener momentos de pura ironía, ¿no crees? Después de que el diablo fue liberado, Joaquín continuó con su vida de opulencia. Sin embargo, sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Había ganado tiempo extra, pero eso solo le daba más motivos para prepararse. Si hay algo que aprendemos de historias como esta, es que la astucia y la planificación son armas poderosas. Y Joaquín, por muy humilde que fuera su origen, estaba demostrando ser un maestro en usar ambas. Pero, ¿qué vendría después? El diablo, ciertamente, no era conocido por rendirse tan fácilmente. El diablo, decidido a recuperar lo que era suyo, regresó. Pero Joaquín, ahora más sagaz que nunca, ya había preparado su próximo movimiento. Con el segundo deseo concedido por las figuras divinas, encantó a su vieja compañera de vida, la higuera. El árbol, que antes parecía solo un símbolo de la pobreza que había superado, se convertiría en una trampa perfecta. Cualquiera que subiera a sus ramas quedaría atrapado, incapaz de bajar sin el permiso del campesino. Y, por supuesto, el diablo, terco como siempre, cayó en la trampa. Desesperado, el diablo intentó negociar una vez más. Atrapado entre las ramas, prometió aún más riquezas a cambio de ser liberado. Joaquín, con una sonrisa astuta, aceptó, pero no sin antes arrancarle promesas firmes de que tendría mucho tiempo antes de cualquier nuevo intento de cobro. Así, la higuera, que antes parecía representar solo recuerdos de tiempos difíciles, se convirtió en un símbolo de la inteligencia de Joaquín. ¿Quién podría imaginar que algo tan simple guardaría tanto poder? Pero, si hay algo que el diablo tiene en abundancia, además de arrogancia, es persistencia. Incluso con esta nueva derrota, Joaquín sabía que aquello no sería el final. Al fin y al cabo, historias como estas siempre tienen más giros inesperados. El campesino, por su parte, no se dejaba intimidar. Su confianza crecía, pero también aumentaba la percepción de que los próximos pasos necesitarían ser aún más cuidadosos.
Después de todo, el diablo no permanecería para siempre atrapado en la vieja higuera. Cuando el diablo regresó, más decidido y astuto que antes, Joaquín supo que necesitaría un golpe final. Fue entonces cuando, con el último deseo concedido por las figuras divinas, encantó un simple saco. No era un saco cualquiera, quien fuera colocado dentro de él quedaría atrapado, incapaz de escapar, hasta que Joaquín así lo deseara. El diablo, en su codicia y orgullo, subestimó al campesino una vez más. Bastó un movimiento rápido, y allí estaba, contenido en el pequeño saco de tela. El diablo no podía creer que, una vez más, había sido engañado. Atrapado y humillado, ofreció todo lo que Joaquín pudiera imaginar a cambio de ser liberado. ¿Más riquezas? ¿Tiempo ilimitado? ¿La promesa de no molestarlo nunca más? Joaquín, sabio, se aseguró de que el diablo aceptara todas las condiciones. Solo después de arrancarle cada juramento y garantizar que nunca más cruzaría su camino, lo liberó. Era el final de una persecución que, durante años, había puesto a prueba la inteligencia y el coraje del campesino. Con el diablo lejos, Joaquín finalmente respiró aliviado. Había logrado transformar sus debilidades en armas poderosas y cambiar el curso de los acontecimientos a su favor. Pero, curiosamente, incluso con la victoria, sabía que algo más grande estaba en juego. Sus elecciones tenían consecuencias y, aunque el diablo estaba fuera del camino, la historia de Joaquín estaba lejos de terminar. Al fin y al cabo, en una vida repleta de pactos y estrategias, el destino siempre encuentra la forma de sorprender. Joaquín finalmente llegó al final de su vida, esperaba encontrar paz o al menos, un destino definitivo. Sin embargo, al llegar a las puertas del cielo, fue rechazado. Jesús, quien en otro tiempo le había concedido sus deseos, explicó que sus acciones, aunque ingeniosas, lo habían alejado de la pureza necesaria para entrar. Con el corazón pesado, Joaquín se dirigió al infierno. Pero, para su sorpresa, el diablo también lo rechazó, diciendo que había causado demasiados problemas y que su presencia allí sería un riesgo. Sin un lugar a donde ir, Joaquín fue condenado a vagar por la tierra como una figura fantasmal, atrapado entre los dos mundos. Era como si su historia, que había comenzado con la búsqueda de felicidad y riquezas, se hubiera convertido en una lección viva para los curiosos y ambiciosos. Algunos habitantes del pueblo juraban haberlo visto a la sombra de la higuera, y otras veces vagando por los caminos en noches de luna llena. Así, su nombre se convirtió en parte de leyendas e historias susurradas alrededor de las hogueras. Pero hay algo intrigante sobre Joaquín. Incluso en su forma etérea, parecía llevar una sonrisa enigmática, como si supiera algo que nadie más sabía. Tal vez entendía, mejor que nadie, que la verdadera riqueza nunca estuvo en los bienes materiales o el poder. Su historia, llena de giros y elecciones atrevidas, no era solo sobre pactos con el diablo, sino sobre la eterna lucha entre la astucia y las consecuencias. Y, como siempre, el destino de Joaquín permanecía como un enigma sin fin, abriendo paso a reflexiones que nadie se atrevía a ignorar. Y ahora que conoces cada detalle de esta fascinante historia, solo queda una pregunta. ¿Qué harías tú en el lugar de Joaquín? ¿Tendrías el valor de negociar tu alma por riquezas? ¿O quizá la inteligencia para engañar al mismo diablo? Esta historia nos enseña que las elecciones tienen consecuencias y que la verdadera riqueza quizás no esté donde solemos buscarla. Joaquín se volvió leyenda, pero ¿cuántas historias como la suya están aún ahí, esperando ser contadas? Piensa en esto, ¿has aprovechado las oportunidades que se presentan en tu camino? ¿O has evitado riesgos por miedo a lo desconocido? La vida, al igual que esta historia, está llena de giros inesperados y momentos decisivos. El secreto es estar siempre preparado, con la mente aguda y el corazón fuerte, porque incluso las situaciones más sombrías pueden esconder una oportunidad de victoria. ¿Y si tú, como Joaquín, pudieras cambiar el rumbo, cuál sería tu estrategia? Si te ha gustado esta historia y quieres aprender más sobre cómo las historias pueden inspirar tu vida, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Aquí, cada vídeo es una nueva lección, y juntos exploraremos los misterios, desafíos y sabidurías que el mundo tiene para ofrecer. ¿Y tú, estás listo para escribir tu propia historia?